En esta mañana, al compartir la reflexión, el devocional, se me ocurría comenzar con una pregunta. Una pregunta para que la recibamos y la contestemos nosotros para nosotros mismos. ¿Cómo responde usted cuando recibe una ofensa? ¿Cómo reacciona cuando alguien le hace o le dice algo que le hiere su amor propio, que de alguna manera afecta su dignidad, que se puede llegar hasta sentir humillado? Usted dirá, ¿por qué yo hago esta pregunta? En primer lugar, porque en los últimos días, semanas, tuvimos que presenciar, gracias a Dios solamente presenciar, cómo de situaciones que parecían normales por el hecho o por la palabra de uno, había otro que reaccionaba y realmente se armaban verdaderos conflictos en ese lugar. Y yo pensaba, y lo creo, y yo estoy seguro que ustedes van a compartirlo conmigo, por lo menos los más veteranos, los que ya estamos en la llamada grupo de riego, que estamos viviendo una sociedad que día a día se va caracterizando porque nos encontramos con una sociedad violenta, agresiva, intolerante, irrespetuosa. Y de esa forma, este tipo de situaciones que yo les mencionaba prácticamente pasaron a formar parte de la vida diaria. Usted le alcanza con observar lo que ocurre a su alrededor, ver o escuchar los medios de comunicación y qué decir aquellos que participan o leen y ven las redes sociales. Cuánta agresividad, cuánta intolerancia, cuántas ofensas se encuentran día a día. Y esto quiere decir, y es importante que como hijos de Dios, yo sé que lo sabemos, pero lo reafirmemos, es que nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a ofender. Situaciones que nos van a ofender quizás en nuestra propia persona o situaciones que van a ofender a aquellos que amamos, pero que también al hacerlo así hieren nuestro amor propio, afectan de alguna forma, y vaya que afecta nuestro sentido de dignidad. Pero lo importante, lo trascendente, no es saber que nos vamos a enfrentar con este tipo de situaciones, sino la importancia que tiene cómo vamos a reaccionar frente a ellas. Las reacciones son sumamente importantes. ¿Por qué? Y bueno, porque ese momento injusto, ese momento de ofensa, va a pasar, es un momento. Pero de nuestras reacciones, los efectos, los sentimientos de eso que vivimos puede perdurar y mantenerse en nuestra vida. Personas que no solo recuerdan alguna situación en la que fueron ofendidos, y todos la recordamos, pero que a su vez también no solo la recuerdan, sino que experimentan o siguen experimentando sentimientos de amargura, resentimiento, ¿por qué no ira? Enojo. Por eso es importante que como hijos de Dios nos hagamos la pregunta: ¿cómo debe reaccionar un hijo de Dios? ¿Qué actitud, qué reacción debe sentir o debe aparecer allí cuando somos maltratados y somos ofendidos? Y yo les quisiera invitar a abrir la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay varios ejemplos de situaciones de este tipo, pero hay una que
que siempre me llamó la atención, que está en 2 de Samuel, en el capítulo 16, y comienza a relatarse desde el versículo 5 hasta el versículo 14. 2 de Samuel 16, del 5 al 14, y dice así: Y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Que Dios bendiga su palabra. Esta historia, este relato es un acontecimiento que se produce cuando David tiene que abandonar Jerusalén porque su hijo Absalón se había levantado en una conspiración, se había sublevado, tenía la pretensión y se había encargado de disiparlo o de manifestarlo a todo el pueblo de Israel de que él tenía que ser el rey. Entonces David, preocupado por esta reacción, por la reacción que Absalón tuviera, temía no solo por su propia vida, sino que en ese ímpetu violento Absalón llegara a cometer, podríamos decir en términos de hoy, una guerra civil dentro de la propia ciudad, y la sangre de los habitantes de Jerusalén podía ser derramada. Y entonces huye, toma a su familia, toma a sus servidores y decide huir en dirección al desierto. En ese peregrinar, David se fue encontrando con personas que venían a él, muchas demostrando su fidelidad y deseo de acompañarlo. Pero también, y como lo vemos en este pasaje, aparece un personaje muy especial que no tenía esas mismas intenciones. Aparece un Simeí, un benjamita, un pariente de la familia de Saúl, quien surge allí sorpresivamente, agrediendo, insultando, manifestando claras palabras y acciones de desprecio. Vimos que lo llama sanguinario y perverso, y esto incluso da lugar a que, si vemos textualmente lo que quiere decir, lo que se traduce como perverso del idioma original, por ejemplo, leer la Biblia textual, dice hombre de Belial.
es decir, sanguinario y hombre de Belial. Y el significado de esto tenía que ver con que en el judaísmo Belial se usaba para identificar el espíritu del mal. Los hombres de Belial era una expresión fuerte para referirse a hombres perversos, pecadores, impíos, hijos de las tinieblas. Yo no sé si usted recuerda, pero este nombre Belial también lo encontramos una vez en el Nuevo Testamento y lo utiliza Pablo allí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, cuando hablando del yugo desigual, hablando de la confrontación o que no hay nada entre la luz y las tinieblas, lo presenta de cierta manera como lo opuesto de Cristo. Belial o Cristo. Es decir, Belial aparecería como una figura diabólica. Maldiciendo a David, lo responsabiliza por las muertes de la casa de Saúl, de haber usurpado el trono, de que Dios lo estaba castigando, y que por ese motivo le había quitado el trono y se lo había dado a su hijo. Y realmente, además de los agravios, de las agresiones, de los insultos, detrás de todo esto, en ese sentimiento de ese hombre, estaba la mentira. Saúl, ¿se acuerdan? Se había suicidado en aquella batalla con los filisteos para que no fueran precisamente los filisteos quienes lo mataran. En esa misma batalla mueren 3 de sus hijos. Muere Jonatán, muere Abinadab y muere Malquisúa. Y el 4º hijo de Saúl, que se llamaba Isboset, dice la palabra que fue asesinado por 2 hombres leales, supuestamente leales a él, que conspiraron y lo mataron. Dios no le había quitado el reino a Absalón. Sí, David estaba enfrentando consecuencias por los pecados que había cometido, ¿se acuerdan? En aquella historia y el desarrollo de la historia con Betsabé. Y Dios le había anunciado que si bien David se había arrepentido y lo había perdonado, las consecuencias del pecado la iba a tener que enfrentar. Se iba a encontrar con situaciones, le dijo el Señor, de que el propio mal iba a salir de su propia familia. Las palabras de Simei no eran un elogio. No solo tampoco eran una simple ofensa, sino una grave ofensa, que afectaba a David, que afectaba a su familia y que también, como vemos, afectó a quienes lo acompañaban, a los hombres leales que lo acompañaban. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ante esa ofensa, ¿qué era esperar? Una reacción. Y realmente en la palabra acá encontramos, si se confrontan de alguna manera, 2 reacciones. La primera de ellas la vemos en Abisaí, hijo de Sarbia. Sarbia era la hermana de David, siempre estaba con sus hermanos, hombres leales a David, Joabab y Asael, hombres que se caracterizaban por ser impetuosos, crueles, implacables con sus enemigos. Este Abisaí fue el que aconsejó a David cuando se encontró en la cueva con Saúl, le pidió permiso para aplastarle la cabeza. Y encontramos más incidentes, donde incluso desobedeciendo órdenes que le había dado David, estos hombres mostraban crueldad, mostraban furia, mostraban maldad, mostraban violencia. ¿Y cuál fue la reacción de Abisaí, de un hombre de estas características? Le pide permiso a David, ¿para qué? ¿Para insultarlo? Para matarlo. Porque realmente,
por lo que podemos apreciar aquí, no es que Abisai se levantó y le empezó a gritar a Simeí que era un perro. No, le habló a David. Y la intención no era insultarlo, sino la intención era realmente pedirle permiso para cortarle la cabeza. Abisai quería empuñar la espada y matar a Simeí. Una reacción. Y yo le diría, y creo que no me equivoco, que cuando una persona es ofendida, la reacción más común es la de sentirnos doloridos, de enojarnos, de tomar actitudes similares prácticamente o peores a la que toma nuestro ofensor. La reacción de David nos dice que la ofensa se paga con ofensa. La segunda reacción que encontramos es la de David. La vemos allí desde el versículo 10 en adelante. Lo primero que vemos es que David rechazó la sugerencia sanguinaria de Abisai. Lo que yo les mencionaba de estos 3 hermanos hijos de Sarvia, David lo conocía profundamente. David sabía de la dureza de corazón de estos hombres, conocía la furia, conocía el sentimiento de venganza de ellos. En un pasaje que está en los capítulos anteriores, David se reconoce ante su gente que lo rodeaba de que él era débil y los hijos de Sarvia eran hombres duros de corazón. Y lo interesante también que vemos es que David no reaccionó por las palabras de Simeí. Vemos que David no reaccionó también dirigiéndose hacia Simeí, sino hablando con la gente que estaba a su alrededor. Es más aún, David tomó esas palabras como mandadas por Jehová. Fíjense en que en 2 oportunidades menciona Jehová, le ha dicho, Jehová se lo ha dicho. Y no era que realmente no hay prueba bíblica y va contra la naturaleza de nuestro Dios maravilloso, que Dios podría haber dirigido, le podría haber dicho esto a Simeí, sino que era un pensamiento que tenía David, un pensamiento que podemos llegar a pensar o a ver, que había 2 cosas que estaban allí. La primera, como yo les mencionaba, el Señor le había anunciado en 2 de Samuel capítulo 12 las consecuencias de los pecados cometidos en su pasado. No se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste. El mal se va a levantar de tu propia casa. Y vemos allí en el versículo 11 cómo de alguna forma hay una relación con esto, porque lo que recuerda David, lo que tiene en mente David, fue el levantamiento y la conspiración de su hijo. Pero además David también tenía presente y reconocía que lo que estaba sucediendo, allí en lo que estaba sucediendo, estaba la soberanía de Dios, el control de Dios sobre todas las cosas. David confiaba en que Dios estaba allí presente, Dios estaba viendo y Dios estaba controlando lo que estaba pasando. Y eso lo lleva con un corazón muy noble a decir que esperaba en la misericordia de Dios. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. El relato continúa mencionando que David siguió su camino y mientras David seguía su camino, Simeí continuaba con sus agravios. No se nos cuenta, pero indudablemente pasó que en algún momento Simeí se cansó, se aburrió o no sabemos qué y dejó de seguirlo y David y el pueblo pudieron llegar a donde se proponían cansados, pero pudieron descansar.
Hermanos, acá como vemos, les mencionaba, vemos dos reacciones totalmente diferentes. En la primera, vemos que ante la ofensa se reacciona emocionalmente, devolviendo mal por mal, o más grave, algunas veces, peor. Por el mal recibido reaccionamos peor. El caso de Abisaí. Sin embargo, vemos otra reacción que se da en David, el hombre con el corazón conforme a Dios, que realmente si tuviera que definir qué es lo que hace David o cuál fue la reacción de David, podría decir, David pasó por alto la ofensa. David supo, aun cuando lo estaban agrediendo, ofendiendo, pasar por alto la ofensa. ¿Ustedes creen que a David no le dolió lo que Simeí le decía? ¿Que David no se sintió afectado por las palabras de Simeí? Yo creo que sí. Pero demuestra, y cuando eso pasa, cuando leemos este texto, y fundamentalmente la participación de David, vemos a un hombre que demuestra templanza, que demuestra equilibrio, que demuestra cordura, que demuestra dominio propio. Hace 2 domingos atrás nos visitó el pastor de Maroña, Rodi, y nos trajo palabra, o el Señor utilizó a Rodi para traernos palabras precisamente sobre el dominio propio. Y en la conclusión, después de hacer con claridad la explicación de todo ese proceso de dominio propio, nos alentaba a que, llenos del Espíritu Santo, nos destaquemos, manifestemos templanza, cordura, dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Y se nos hacía una pregunta, yo no sé si ustedes la recuerdan, después que dijo esto, el Señor hacía a cada uno de nosotros una pregunta. ¿Cuál es el momento de tu vida en que pierdes el control? Yo me quedé pensando, y a raíz de esas situaciones que yo les digo que tuve que presenciar, Dios puso en mi corazón y esto está bien, y con la ofensa, cuando sos ofendido, cuando sos maltratado, cuando sos tratado injustamente, ¿qué pasa? Utilizando el ejemplo del pastor Rodi, tenemos el control remoto en la mano. ¿Es posible mantener el dominio propio en una situación así? Lo natural en el ser humano es que cuando se recibe una ofensa, comienzan a desencadenarse emociones de dolor, de enojo. Y si reaccionamos guiados por estas emociones, yo les mencionaba al principio, lo que vamos a lograr es más dolor, resentimiento, amargura. Y por qué no decirlo, un sentimiento de revanchismo. Un sentimiento capaz que de una venganza, no una venganza cruel, no una venganza sanguinaria, pero de alguna manera la necesidad de vengarnos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que nos ayude o que nos ayuda a enfrentar este tipo de situaciones? Yo los titularía que la palabra de Dios nos enseña en que en ese tipo de situaciones, como en otras, tenemos que aprender a controlarlas. El dolor es incontrolable. El dolor va a venir, el sufrimiento va a venir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y con el enojo, ¿qué pasa con el enojo?
Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, reconociendo que uno puede experimentar ese sentimiento de enojo, pero advierte que no debemos permitir de que el enojo termine conduciendo nuestra vida y todo lo que hagamos. Sacar fuera de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Es posible? Sí. Si el que gobierna nuestra vida, a quien le entregamos nuestra vida para que la gobierne, para que la dirige, para que la guíe, es el Espíritu Santo, eso es posible. Lo otro que podríamos preguntarnos, bueno, es controlable, ¿y qué hacemos? Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 24-29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Sabe lo que nos está diciendo la palabra de Dios de alguna manera? No hagas como hace el resto de los seres humanos. Tú eres un hijo de Dios. Cuando te enfrentás a esa situación, no pretendas, no quieras hacer lo mismo. No digas, como me hicieron, yo voy a hacer. ¿Lo vemos eso en la historia de David? Lo tercero que podemos mencionar, y yo se los decía al comentar la reacción de David, es que David, ante el ofensor, guardó silencio. David nunca respondió a Simei. Supo controlarse, supo callarse. Y de alguna forma, ese tiempo fue un tiempo para reflexionar. Cuando somos ofendidos viene el sentimiento que surge como si fuese la lava de un volcán. Hay que controlarlo, hay que guardar silencio y tomarnos el tiempo de poder reflexionar. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Si tardamos en airarnos, vamos a actuar sabiamente. Si dejamos que esa impaciencia comience a dominarnos, estamos actuando delante de Dios como necios. Actuar con sabiduría de lo alto y no impacientarnos y actuar con insensatez. Recuerde que ¿quién tiene el control de todas estas cosas? ¿Quién está en el control de todo lo que está viviendo? Y al recordarlo, uno va a poder dejar esa situación en las manos de Dios y dejar en las manos de Dios, esperando en su misericordia. Esa misericordia que cantábamos hoy al principio es para siempre, para que en su misericordia, yo no sé si va a resolver la situación del ofensor, pero sí estoy seguro que va a resolver la situación en mi corazón. El apóstol Pedro nos pone el ejemplo de Cristo y cuando hablamos de ofensa, vaya que podemos tomar en cuenta el ejemplo de Jesucristo. Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, nos exhorta a seguir sus pisadas y en el versículo 23 decía: quien le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. La reacción que la palabra de Dios nos propone, nos plantea, nos manda, es la reacción conforme a la voluntad de Dios.
Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces decimos, quiero conocer la voluntad de Dios, quiero buscarla. Y hermano, hermana, permítanme decirle que en la palabra de Dios, en este tema como en otros, lo tenemos claramente revelado. No necesitamos nada de magia, no necesitamos nada que nos llame la atención, algo que sea realmente esplendoroso, que nos despierte, sino que en la palabra de Dios tenemos la guía para podernos comportar conforme a la voluntad de Dios. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo en Romanos capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Se acuerdan en las bienaventuranzas quiénes son los llamados hijos de Dios? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la Biblia textual dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y lo último que quería mencionar, no por orden, sino porque por la forma de presentarlo, por lo que vemos en el relato de David, y es tan importante como todo lo anterior. Hermano, hermana, cuando nosotros vemos en una situación allí, así, allí en ese lugar, nuestro testimonio está en juego. Nuestro testimonio de hijos de Dios está en juego. Y en esas situaciones tenemos que cuidar nuestro testimonio. Filipenses 2, 14 al 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, pacificadores, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El testimonio se muestra en ese tipo de situaciones. Es más, hay un versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 11, que dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, la templanza, el dominio propio detiene nuestro enojo, detiene nuestra ira. Y la honra, y yo creo que para cualquier hijo de Dios la mayor honra que pueda tener, que pueda sentir, es estar dando un fiel testimonio del Dios que lo ha salvado. Es pasar por alto la ofensa. Yo les decía que no se sorprenda cuando sea ofendido, porque mientras estemos en la tierra, la probabilidad de ser ofendidos va a ser muy alta. Pero la palabra de Dios nos habla y nos enseña a estar preparados, a ejercitar el dominio propio, a que la llenura del Espíritu Santo realmente en nuestra vida gobierne todo este tipo de situaciones y se enfrente a esas situaciones que nacen de nuestra carne. Recordar, sea cual sea la situación que nos toque vivir, todas están bajo el control del Señor, aun aquellas en las que sos ofendido y que podés dejarlas
en sus manos y esperar su misericordia. Los hijos de Dios somos llamados a ser pacificadores. ¿Pacificadores con quién? ¿Con los que demuestran que son buenos con nosotros? ¿Los que nos agradan, los que nos simpatizan, los que no nos hacen mal? No, clarito, lo vimos en los versículos. Tenemos que ser pacificadores en todo y con todos. Con amigos y con enemigos. Con los que nos bendicen y con los que nos maldicen. Con los bondadosos y con los no tan bondadosos. Con los que nos respetan, pero también con los irrespetuosos. Controlar nuestras emociones sensibles a la guía del Espíritu Santo, para que, para terminar, como dice el apóstol Pedro, mantengamos nuestra buena manera de vivir ante tanta incredulidad, para que aún los que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar nuestras buenas obras. Y las reacciones son obras que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Pacificadores, pasando por alto la ofensa. Que Dios nos bendiga. Iba a decir esa clásica frase que muchas veces utilizamos desde el púlpito, que Dios nos ayude. Pero pensaba, no le tengo que pedir a Dios que me ayude. Dios ya está dispuesto a ayudarme para resolver esta situación como otras. Que podamos ser fieles hijos de Dios en medio de esta sociedad agresiva, violenta, intolerable y irrespetuosa. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana dándote gracias por este tiempo en tu presencia que nos has permitido disfrutar en la mañana de hoy. Y también, cómo no agradecerte también por tu palabra, que siempre es la luz, que siempre es la guía, que siempre nos muestra el camino para que podamos conocer tu voluntad, para que podamos ponerla en práctica. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces mi corazón, y sabes, Señor, perfectamente cuántas veces, ante situaciones como la que hemos hablado en esta mañana, uno se ha dejado llevar por sus sentimientos. Señor, en esta mañana yo pongo mi vida en tus manos, para que sea el Espíritu Santo el que gobierne, que controle, y que su presencia también me advierta ante los sentimientos de que por dejarme seguir por ellos puedo estar abandonando tu voluntad, puedo estar cayendo en pecado. Señor, realmente yo quiero y estoy seguro que mis hermanos también lo comparten, y lo comparte tu iglesia aquí en la tierra, que queremos ser verdaderos pacificadores, porque sabemos que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, por no solo alentarnos y animarnos en estos tiempos difíciles, sino también, Señor, ayudar para que podamos crecer, madurar, edificarnos, para que a través de nuestra vida tú también puedas ser glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.